Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Las batallas de la vida no se ganan confesando, se ganan clamando. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie titulada Caminando con Dios en tiempos difíciles y compartiremos la segunda parte del tema ¿Cómo ganar las batallas de la vida? Tú nos creaste con un propósito. Está con nosotros nuevamente Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá al tema de esta mañana. Y también nos acompaña Beatriz Fuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Les recordamos que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito y puede recomendarlo a otros ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. En el programa anterior, con base en la historia del rey Josafat, que se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, se ha dado respuesta al primer tema de esta serie, cómo ganar las batallas de la vida. Y en primer lugar, ¿qué debo hacer? En medio del temor, busque a Dios. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Lo primero que hizo el rey Josafat no fue negar su temor, sino buscar al Señor, buscar a Dios. ¿Cómo buscó a Dios? Orando, ayunando, pero en este caso Josafat no lo hizo solo, convocó a todo el pueblo. Tú nos creaste para alabarte. ¿Cómo ganar las batallas de la vida? Haga lo segundo que hizo el rey Josafat, no confíe en sus propias fuerzas. ¿Nuestro Dios acaso nos va a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza, segunda de Crónicas 20:12. Uno de nuestros grandes problemas a la hora de enfrentarnos a las batallas de la vida es mirar nuestras capacidades y no las de Dios. Cuando Dios permite que el problema sea muy grande, no solo quiere mostrar nuestra pequeñez, también quiere mostrar su grandeza. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito. Bueno, hasta aquí hemos visto dos acciones para ganar la batalla de la vida. La primera es, en medio de sus temores, busque a Dios, y la segunda acción es, no confíe en sus propias fuerzas. ¿Cuál sería la tercera acción para enfrentar las batallas de la vida basados en esta historia tan interesante del rey Josafat? La tercera acción es, escuche la palabra de Dios. Dice segundo libro de Crónicas 20:15, y dijo Jahaziel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Este principio para ganar las batallas de la vida, pues definitivamente es determinante. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, pues no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Precisamente muchos se encuentran atascados en sus batallas y a punto de perderlas, porque no se han detenido a escuchar lo que Dios quiere decirles, la palabra de Dios para ellos. Cabe señalar que dicha palabra no vino cuando estaban congregados, cabe señalar que dicha palabra vino cuando ellos estaban congregados, todo el pueblo, cuando estaban en oración y ayuno, y con una disposición pues que no se puede comparar, ¿no? Josafat y todo el pueblo querían que Dios les hablara. También es importante aclarar que Dios levantó un profeta para dirigir a Josafat. Esto pues se dio en un momento en que la totalidad de las escrituras no estaban terminadas
y en un tiempo donde habitualmente pues Dios usaba a los profetas para dirigir a los reyes. Pero en esta época en la que nosotros contamos con la totalidad de las Sagradas Escrituras, pues nosotros no debemos estar esperando que Dios a toda hora levante profetas para dirigirnos en las decisiones que nosotros tendremos que tomar. Dios nos guiará por medio de su palabra, definitivamente. Bueno, y aquí hago una aclaración, esto no impide que Dios en su soberanía pueda o quiera utilizar a un profeta para darnos una palabra de dirección, Él lo puede hacer. Pero toda palabra que provenga de un profeta para dirigirnos, de ninguna manera podría ir en contravía a lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Eso sí debe ser muy, muy claro para nosotros. Pastor Ángelo, ¿qué les dijo Dios por medio del profeta Jaziel? Bueno, vamos a leer el mensaje y con eso pues nos vamos a enterar la palabra que el Señor envía por medio del profeta Jaziel. Dice así, segundo de Crónicas 20, 16 al 17. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo el Señor estaré con ustedes. Yo creo que tanto Josafat, que era el rey de Judá, como todo el pueblo, a ellos les hubiese gustado, les hubiese encantado que el profeta hubiera declarado, hubiera dicho más o menos lo siguiente: escuchen, no vayan al campo de batalla. Desde aquí ustedes verán cómo los ángeles del cielo sacarán su ametralladora, sus espadas, y van a disparar y van a matar a todo el ejército enemigo. Pero no vemos que esa haya sido las indicaciones que el Señor les da por medio del profeta Jaziel. ¿Qué indicaciones recibieron, pastor? Vea, las indicaciones fueron otras y bien diferentes, ¿no? A lo que de pronto nosotros también quisiéramos en nuestras batallas que el Señor actuara, porque algunos tienen una fe mágica, no una fe bíblica, ¿no? Y vea que las indicaciones, lo que Dios les dice a ellos más o menos es lo siguiente: ustedes tienen que ir al campo de batalla. Tremendo, eso es enfrentar la situación, ¿no? Ustedes no tendrán que intervenir, o sea, van al campo de batalla, pero no tendrán que pelear. Quédense quietos en sus puestos, vean y contemplen la victoria que les dará el Señor, no tengan miedo, no se acobarden. Básicamente eso es lo que el Señor les dice. Por alguna extraña razón, nosotros como humanos reaccionamos muy mal frente a las batallas que deberíamos enfrentar. Somos dados a dos extremos, es lo que yo analizo. O nos petrificamos frente a las batallas de la vida, o nos ponemos histéricos frente a esas batallas que tenemos que sortear en la vida. Pastor, ¿qué pasa cuando nos petrificamos? Bueno, cuando nos petrificamos en medio de nuestras batallas, nosotros queremos negar o ignorar o actuar como si el problema no estuviera, ¿sí? Hay gente que dice eso realmente no está sucediendo, esos exámenes están diciendo mentiras, ¿sí? Él o ella no me va a dejar, ella todavía me ama o él todavía me ama, ¿no? Cuando el problema es emocional en el caso de la pareja. No me va a tomar los medicamentos y Dios obrará. Hay gente que dice eso. Eso es una actitud de petrificación. Nos asustamos tanto ante el problema que nos petrificamos y queremos actuar como si el problema no existiera. ¿Qué pasa cuando, pastor, usted hablaba de otro aspecto, además de petrificarnos, como lo dice, de, digamos, negar la realidad? ¿Qué pasa cuando nos ponemos histéricos? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, cuando nos ponemos histéricos, ustedes han visto una persona histérica, ¿no? Uno empieza a pelear contra el problema a la topa tolondra, o sea, hace uno todo lo que se le viene a la cabeza, tratamos de volvernos controladores en las relaciones. Si el problema es una relación, entonces tratamos de controlar al cónyuge, al hijo. Si se trata de salud, entonces acudimos a 10,000 conceptos médicos. No le creo a este médico, me voy para el otro, me voy para el otro, me voy para el otro. Terminan yendo hasta el brujo, ¿no? Nosotros también podíamos tomar cuanto remedio nos recomienden. A gente cristiana que tomando hasta uñas de gato y yo no sé qué para aliviarse de un cáncer estomacal.
Vea, nosotros podríamos hacer negocios fraudulentos con el fin de mejorar la economía. Esas decisiones es una histeria emocional que lleva a la gente a lo que venga, ¿sí? Lo que salga con tal de solucionar un problema. Algunos cristianos hasta mienten con tal de aminorar el problema que están enfrentando. Eso es producto de la histeria emocional que vive la persona para querer de alguna manera controlar o resolver su propio problema. Bueno, Pastor Ángelo, ¿qué otra acción debemos tener en cuenta para vencer las batallas de la vida? Entonces el otro principio, no, el anterior era escuchar la palabra, el número 4 es obedezca la palabra, porque una cosa es escuchar, ¿no? Y otra cosa es obedecer. Hay gente muy buena escuchando y eso es de aplaudir, pero no es suficiente. Dios, aparte de que quiere que lo escuchemos, Él también quiere que le obedezcamos. Dice así. Santiago también dice que no seamos oidores olvidadizos. Y dice que si somos oidores olvidadizos, nos engañamos a nosotros mismos. Vea lo que dice segunda de Crónicas 20:17. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos porque yo el Señor estaré con ustedes. Vea que el mandamiento de la palabra profética que Dios había dado por Jaziel era bastante difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque Dios los invita a una pelea para que no peleen, ¿sí? Vayan a la pelea pero no van a pelear. Yo pregunto, ¿quién se queda quieto en una pelea? Lo que Dios aquí les está diciendo es, encaren la situación, no van a huir, ustedes deben enfrentar el problema no con sus fuerzas, sino con las mías, pero tienen que hacer presencia. Muchísimos cristianos pues están muy agotados y están muy exhaustos porque han gastado todas sus fuerzas tratando de resolver lo que solo Dios puede resolver, y nosotros tenemos que reconocer que hay situaciones en la vida en las cuales nuestras fuerzas pues no podrán solucionar esos problemas. Por ejemplo, un hijo extremadamente difícil, o un cónyuge, o una situación económica que se salió de las manos, son cosas que no se pueden resolver con nuestras propias fuerzas. Dios, en este caso de la historia que estamos estudiando, les dice a Josafat y a todo el pueblo de Judá, la batalla es mía. Y no peleen. Tremendo esas dos palabras que el Señor les regala. La batalla es mía y no peleen. Yo estoy seguro de que si Josafat y el pueblo no le hubieran hecho caso a Dios, entonces ellos nunca hubiesen visto la victoria. Y estimado oyente, yo quisiera preguntarle a usted, ¿no será que usted no ha visto la resolución de su problema porque es que usted no está obedeciendo la palabra de Dios? Y obedecer a veces no es tan fácil. En esta situación, pues para Josafat y todo el pueblo, tener que ir a un campo de batalla, no pelear, sino a esperar que Dios actúe, eso es bastante complicado, pero ellos decidieron obedecer. Y bueno, también quiero hacer una aclaración. Quedarse quieto no significa no hacer lo que nos corresponde hacer, ¿sí? Usted y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde según Dios nos muestra en su palabra y también el sentido común nos diga. O sea, no le estoy diciendo que si la relación matrimonial, por ejemplo, va mal, entonces que usted diga, no Señor, tú te encargarás, y usted ni siquiera es delicado con su esposa, en el trato con su esposa o con su esposo, o si usted ve que su hijo va por mal camino, usted dice, no, yo se lo dejo al Señor porque la batalla es del Señor, la batalla no es mía, y usted ni siquiera ora por él, no ayuna por él, no le da unos buenos consejos. Es manejar con sabiduría este principio. Tenemos que obedecer, Dios va a pelear por nosotros, pero nosotros tenemos que encarar la situación con la sabiduría del Señor. Pastor Ángelo, ¿qué sucede cuando decidimos obedecer a pesar de lo que dicten nuestros sentimientos? Según lo que vemos en la palabra de Dios, entonces cuando decidimos obedecer, Dios actúa y Dios vence, ¿no? Porque Dios se va a glorificar a sí mismo, Él no conoce la derrota. Los israelitas pues no tuvieron que mover ni una sola espada para que los enemigos cayeran a sus pies. Vea, los 3 ejércitos enemigos se confundieron unos con otros y se atacaron entre ellos mismos. Así que por más difícil que sea obedecer, estimado oyente, decida obedecerle a Dios y verá que Dios puede obrar de pronto en su cónyuge en un día lo que usted no ha podido en años, o en semanas o en meses. Dios puede hacerlo en un día. Dios podría hacer caer en cuenta de la injusticia de su jefe hacia usted, si esa de pronto es su circunstancia. Dios
puede actuar a favor de la salvación de su hijo que está perdido. Dios lo puede convencer, Dios lo puede redarguir, Dios lo puede disciplinar. Dios puede cambiar una inminente derrota en una victoria contundente, en un abrir y cerrar de ojos, porque poder tiene Dios para hacerlo. Entonces, decidamos obedecer a pesar de que nuestros sentidos como que quieren jugarnos una mala pasada y nosotros quisiéramos actuar en medio de esa situación. Pastor, en sí, ¿qué significa obedecer la palabra? Porque puede ser algo muy, digamos, muy general para muchos y no tener claridad sobre este aspecto. Bueno, obedecer a la palabra es hacer únicamente lo que Dios espera que nosotros hagamos en cada situación de la vida. Recuerde que Dios pues no necesita que usted le ayude o le colabore, ¿sí? Por atrevernos a ayudarle es que a veces aumentamos nuestros problemas y nuestro dolor. Cuando usted decide obedecer, usted le está diciendo a Dios que en verdad sea su Dios. Señor, tú eres mi Dios, entonces tú te vas a encargar. Obedecer a Dios entonces a veces implica seguir haciéndose el tratamiento confiando en la voluntad de Dios. Eso es obedecer al Señor. Obedecer al Señor significará a veces someternos a una cirugía, porque si no me ha sanado milagrosamente, entonces pues es seguir lo que el Señor por medio de las circunstancias también me está mostrando. Obedecer al Señor significa perdonar a quien me ha hecho daño, así yo no tenga ganas de hacerlo. Obedecer al Señor significa seguir amando cuando recibimos desprecios, seguir esperando la promesa de quizás de un bebé que le estamos clamando, seguir esperando por la persona con que habremos de casarnos, seguir haciendo lo correcto aun cuando los demás no lo hacen y nos incitan a que no lo hagamos. Obedecer al Señor significa dejar que Dios sea Dios y que se encargue de hacer justicia según Él lo determine. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Cómo ganar las batallas de la vida? Pastor Ángelo, después de escuchar la palabra del Señor y de obedecerla, ¿qué más hizo Josafat en medio de esa gran dificultad, de esa tribulación que tuvo que enfrentar en su vida? Entonces, un principio a tener en cuenta para vencer como venció Josafat es: adore y alabe a Dios anticipadamente. Vea lo que dice el versículo 21 de 2 de Crónicas 20. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Ante la palabra dada por el Señor, entonces, ¿qué hizo Josafat? Josafat decidió adorar y alabar a Dios anticipadamente. No se había efectuado ni siquiera la guerra, él no había visto a ninguno de sus enemigos caer a tierra, no había tomado el botín, pero Josafat creyó a la palabra y por consiguiente, cuando uno cree a la palabra, entonces uno adora a Dios, y eso fue lo que hizo el rey Josafat. Vea, mi estimado oyente, si usted es de los que necesita ver para adorar, en realidad usted no tiene fe, usted es un incrédulo. La adoración y la alabanza anticipadas son una fiel muestra de qué tanto creemos a las promesas de Dios y a Dios mismo. Bueno, algunos dicen, vea, es que yo no siento adorar a Dios porque es que la estoy pasando muy mal, es que usted no me entiende, mi situación es muy crítica. Y entonces muchos que dicen eso, aplazan el adorar a Dios hasta tanto no vean las bendiciones. Pero vemos que Josafat adoró y alabó a Dios, no tanto para que Dios hiciera, sino porque Dios había prometido y Dios era el Señor, Dios era el Señor de su vida, él creía en el poder de Dios. Si usted depende de lo que vea a su alrededor para adorar y para alabar a Dios, lo más probable es que nunca tenga las ganas de hacerlo y nunca sienta ese deseo de adorarlo, porque a veces las circunstancias son muy difíciles y muy críticas. Josafat pues no tenía razones para adorar a Dios excepto la palabra que Dios le había dado. Eso para él era suficiente. Adorar a Dios en medio de las dificultades o batallas de la vida no es nada fácil y generalmente no lo hacemos. ¿Qué se debe tener en cuenta para adorar a Dios por encima de las circunstancias? Bueno, note, estimado oyente, que la adoración y la alabanza de Josafat se basaba solo en lo que Dios era, no en lo que Dios hiciera. Josafat adoró dos atributos del Señor:
se dice claramente que adoró su amor y que adoró su santidad. Vea, Josafat no solo conocía que Dios era un Dios santo, sino que también sabía que Dios tenía un profundo amor por él y por su pueblo, y que a pesar de las fallas y pecados que efectivamente tenía el pueblo de Judá, si ellos se arrepentían, entonces Dios acudiría a salvarlos. Y aquí la palabra nos revela que cuando se exaltan estos atributos divinos, el amor y la santidad de Dios, Dios entonces desata su poder a favor del adorador. Dice segundo de Crónicas 20:22: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. A lo mejor, estimado oyente, usted ha estado lleno de problemas, lleno de conflictos no resueltos, porque usted no ha aprendido a ser un verdadero adorador. Usted quizás es de los que espera que Dios obre para adorarlo. Pero, estimado oyente, Dios quiere que usted continuamente lo adore. Él también quiere que yo continuamente lo adore. Muchos son los que piensan que entre más se quejen, más verán la gloria de Dios. Y es justamente al contrario. Entre más adoremos, más veremos la gloria del Señor obrando a favor de nuestras vidas. Cierro con lo siguiente frente a esta pregunta. Lo que había sido fraguado para destrucción, lo que había sido planeado para el mal, para la derrota y para la vergüenza de todo Israel, se convirtió en un día de triunfo, en un día de bendición, en un día de edificación y de bendición. Eso es lo que significa la palabra Beraka, que está ahí, bendición. La bendición de Dios es que el Señor les dio la victoria. Segundo de Crónicas 20:26 dice: el cuarto día se congregaron en el valle de Beraka y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beraka, nombre con el que hasta hoy se le conoce, el valle de la bendición. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ya para cerrar este tema de cómo ganar la batalla de la vida, generalmente nosotros enfrentamos batallas todos los días, unas más grandes, otras más pequeñas. Todos enfrentamos batallas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, la promesa de Jesús es que tendremos aflicción, pero generalmente los cristianos hoy tendremos a evitar la aflicción y pensar que cuando tenemos aflicción no viene de parte de Dios. No entendemos a veces que también es parte de la formación que Dios quiere para nosotros. Precisamente Dios utiliza las aflicciones con ese propósito, como usted dice, formarnos. ¿Cómo he de conocer a un Dios de victoria, a un Dios que sana, a un Dios que consuela, si no es pasando exactamente por las circunstancias opuestas? Dios me va a permitir experimentar ese tipo de circunstancias con el propósito de que yo le conozca a Él, conozca su amor, conozca su poder, su misericordia hacia mi vida. Así que, estimado oyente, no temamos ante esas circunstancias, sino más bien refugiémonos en el Señor, hagamos su voluntad y en consecuencia veremos la gloria de Dios. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie El Poder de la Adoración, con el cuarto tema, Adorando a Dios en medio de la dificultad. Pastor Ángelo, por favor, una breve introducción de este tema. Hay un precioso cántico de antaño que salió de la Biblia, ese de Habacuc 3:17, que dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Generalmente nos conocemos el cántico, lo que no nos conocemos es el libro de Habacuc. Vamos a ver por el libro de Habacuc qué era lo que estaba sucediendo en los tiempos de este profeta y cómo este profeta toma la decisión de adorar a Dios en medio de las condiciones más extremas que vive él y que vive el pueblo de Judá. Estimado oyente, nosotros somos llamados a adorar a Dios no solo en las buenas, sino también en las malas. Pues este oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Nos vemos el próximo lunes acá en este mismo horario y espacio por Radio Primavera y a través de internet, a través de radioprimavera.com. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.